Buenas tardes a todos, a todas. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes estas jornadas. Estoy muy honrada y muy agradecida también por la invitación y la posibilidad de una vez más compartir el panel con queridos colegas con los que venimos interlocucionando desde hace mucho tiempo. Mientras miraba el video me acordaba que mi primera participación en las jornadas interescuelas fue en Mar del Plata en el año, creo que 94, 93, porque todavía era estudiante de sociología y haciendo una transición hacia la historia, transición que nunca se completó y finalmente me desarrollé en el campo de la hibridación de disciplinas, la sociología, la historia, entre otras ciencias sociales y humanidades. Así que me es muy grato estar aquí en un momento en el que estábamos mirando para atrás en el tiempo y recordando esta trayectoria, estas jornadas que, como dijeron en la presentación, son las jornadas más significativas, más representativas de los debates que a través de los años se han dado en el campo de la historia y de la historia con sus intersecciones con otras disciplinas. Quería empezar entonces mi intervención con la mención de José Luis Romero y un libro que es pionero en el campo del pensamiento de las derechas en América Latina, que es el pensamiento de las derechas latinoamericanas, donde el autor coloca no solamente el tema de las derechas como una novedad en el campo de las ciencias sociales y las humanidades nuestras, sino también la idea de América Latina como una unidad. En un momento, el libro se publica en 1970, donde no contábamos todavía con una larga tradición de pensamiento latinoamericano. Los Latin American Studies o los estudios latinoamericanos nuestros se empezaron a gestar a partir fundamentalmente de los años 60, con la creación del Latin American Research Review por un lado y por el otro la idea esta de unas ciencias sociales y unas humanidades latinoamericanas nuestras a partir de lo que significó el intercambio entre académicos y académicas en épocas en donde el exilio fue lo que permitió esa traslación, ese tráfico entre. Entonces, quería empezar reponiendo esta idea del pensamiento propio. El pensamiento propio en un momento en el que creo yo, el momento actual, es muy necesario pensar de manera situada, no solamente las derechas, sino en general, el debate de las derechas a nivel global contra pensamientos como el latinoamericano, que tiene su tradición crítica, requiere de nuestra mayor agudeza para sortear los obstáculos del presente. Romero, en ese texto, propone una visión de las derechas que generalmente nos llega de la mano de la definición de Bobbio del campo de las ciencias políticas, de la tradición italiana, que Bobbio también estaba pensando de manera situada y estaba pensando a Berlusconi, pero que de la mano de Romero nos hace mucho más sentido
para pensar cuáles son esas correlaciones de fuerzas que exigen relacionar a las derechas con las izquierdas. La última vez que hablé en un panel sobre derechas lo titulamos Impensar las ciencias sociales, justamente porque proponíamos de la mano de Wallerstein traer esta idea de desandar aquellas visiones más arraigadas. En el caso de Wallerstein está discutiendo con las visiones positivistas, estructural funcionalistas. En nuestro caso todavía no identifico bien cuál sería ese cuerpo de ideas, pero seguramente es un llamado a la historicidad de los conceptos, al carácter relacional de los conceptos y a colocar las derechas en relación a eso que Bobbio identifica como las izquierdas y que Romero, en un sentido más amplio, también refiriéndose a las izquierdas, propone en términos de situaciones históricas que nos habilita más un pensamiento en la línea de Gramsci, las correlaciones del cuerpo y demás. Impensar las ciencias sociales, impensar las derechas, entonces, implica, creo yo en este momento, empezar a indagar cuáles son esos adversarios, esas fuerzas que se contraponen a las derechas actuales. No olvidarnos de rastrear esa línea de pensamiento, porque es lo que creo que se nos escapa de las manos cuando, subidos, como decía Chiaramonte, a las modas, nos entusiasmamos demasiado con un concepto como es el de derechas y perdemos de vista lo que es primordial de nuestra tradición en ciencias sociales y humanidades, que es pensar desde el conflicto, desde la tensión, desde la contraposición de fuerzas, que es lo que justamente trae Romero en su libro. Yo me formé con Waldo Ansaldi, también escribí, y entonces parte de la reflexión sobre las derechas me trae algo que él colocó en relación al concepto de oligarquía, cuando llamando la atención acerca de el carácter, la dimensión política de la oligarquía como mecanismo de dominación y no como sujeto político. Creo que esa es otra de las aristas que podríamos reponer. Esa es otra de las aristas que podríamos reponer ahora en relación a las derechas. Mirar a las derechas no como sujetos políticos, no mirar, no hacer de las derechas actores sociales o únicamente eso, sino más bien prestar atención a ese estilo político, a esa forma de ejercer el poder político que tienen estos grupos sociales, porque otra de las cosas que también está presente en el libro de Romero muy tempranamente en nuestra producción local es que no podemos asociar a las derechas con las burguesías o a las derechas con la iglesia o a las derechas con XX. En mi propia producción académica miré diferentes problemas y a lo largo de esa trayectoria me fui encontrando con posiciones de derecha. Cuando en mi tesis doctoral investigué la trayectoria de los derechos civiles de las mujeres, un poco tratando de recomponer la ciudadanía femenina desde los lugares menos abordados, como eran los derechos civiles. Generalmente cuando hablamos de ciudadanía pensamos en el derecho a voto, a elegir, a ser elegidas. Ya estaba bastante transitado el campo del maternalismo y los derechos sociales, y poco sabíamos de los derechos civiles, que son los derechos de autonomía, que permiten, entre otras cosas, establecer contratos válidos. Y mirando esa lucha de las mujeres y esas formas en las que el Estado cede a las mujeres porciones de poder, me encontré con
Uruguay, 1946, una ley de derechos civiles de las mujeres, donde Sofía Álvarez de Viñoli, que era quien llevaba la voz cantante en la promoción de esta ley, era la esposa de Alberto de Michelis, que había sido uno de los involucrados en el golpe del 30 en Uruguay y después presidente del Consejo de Estado de la dictadura del 73 en Uruguay. Estas mujeres que tuvieron agencia en la historia latinoamericana, que construyeron ciudadanía, eran mujeres de derecha, que yo las estaba mirando en ese momento desde otra lente, porque el concepto de derechas no era un concepto que tensionara la tela que yo estaba mirando. Y acá, si me permiten, quiero traer un poco a mi madre, que era costurera y que trataba de enseñarme algo que nunca aprendí, que es a cortar telas y coser y demás. Mi marido siempre dice que yo me dediqué a los estudios de género para contribuir, digamos, al deseo materno, pero desde algún lugar, si no era quizás el que mi vieja imaginaba. Mi vieja me decía, bueno, hay que mirar el hilo, tenés que mirar el hilo, tensar la tela y fíjate dónde se tensa el hilo y por ahí cortar. Y cuando estudiamos en nuestras investigaciones hay algo de eso, ¿no? Tensar y ver cuál es el hilo por donde más nos conviene hacer el corte. Y a veces el concepto derechas no sirve para abordar eso que tenemos entre manos, ¿no? Entonces, me parece que traer a colación este ejemplo de la investigación sobre los derechos civiles que publiqué como Ciudadanas Incapaces, tiene que ver con eso, ¿no? Con entrarle al problema que podría haber sido abordado desde derechas, o que tal vez hoy estaría más a tono con la corriente, digamos, más predominante, pero que en aquel momento los conceptos, el universo conceptual que construí para abordar esa misma realidad no necesitó del concepto derecha. Volví a encontrarme con las derechas cuando trabajé sobre las primeras damas, algo que me empezó a entusiasmar cuando, rastreando las intersecciones entre derechos civiles y derechos políticos, me encontré con Rosa Markman en Chile, esposa de Gabriel González Videla, que había sido como la promotora del voto femenino en Chile, dejando afuera a Elena Caffarena, que había sido en el Partido Comunista la gran batalladora por los derechos políticos de las mujeres. Entonces ahí encontré como una figura que podía, digamos, componer un contrapunto con Evita y el voto femenino en el 49 en Chile, y me empecé a interesar por las primeras damas, y así llegué a las primeras presidentas mujeres de los años 90 en América Latina, Mireya Moscoso y La Ornamental, Chamorro, Violeta de Chamorro. Y entonces ahí otra vez me encuentro con una agenda de derechas. Hay un texto que yo creo que fue como pionero, que es un dossier de la revista Nueva Sociedad, donde hay un trabajo de Hinkelhammer, que también desde las ciencias nuestras intenta buscar la relación entre democracia y derechas. Entonces se llama La Nueva Derecha, y para mí lo que es llamativo es que el dossier es del año 89, no es del año 91, donde esto ya era evidente porque había ganado Fujimori, había ganado Menem, ya era presidente, etc. Entonces ahí hay, en ese dossier hay una problematización también temprana, para hilvanar un poco a Romero con Hinkelhammer, de este problema de las derechas que se iba asomando, y que no era problematizado por lo menos
en los estudios sobre mujeres desde el concepto derecha. La siguiente, perdón, me salté un puntito, esto me pasa por no mirar lo que en mi propio apunte. Otra instancia en la que me encontré con las derechas en América Latina fue sin que las derechas sean un concepto de corte. Fue cuando analicé el Año Internacional de la Mujer en 1975 en México, donde asistieron los mandatarios y mandatarias de todos los países vinculados a la Organización de las Naciones Unidas. Varones había como 100 y pico, mujeres presidentas en ese momento había 2, Indira Gandhi y María Estela Martínez de Perón, que no fue porque esto fue en agosto del 75, Argentina se estaba incendiando, pero fueron algunas mujeres de la rama femenina del Partido Peronista. Entonces hay por lo menos yo me encontré con muy pocas posibilidades de fuentes para analizar esto de un capítulo de nuestra historia, que es la agencia de las mujeres vinculadas a ese peronismo del año 75 y a la propia figura de María Estela Martínez de Perón como mujer presidenta, algo que está muy poco transitado, creo yo, todavía, pero que me parece merece todavía una atención más profunda, y que tampoco es abordado en términos de derecha e izquierda, esta cuestión del Año Internacional de la Mujer, que es muy jugoso porque hubo allí hubo ahí una ebullición de feminismos, un encuentro de mujeres del norte y mujeres de América Latina. Se hizo en México, había muchas exiliadas chilenas, argentinas, ahí estaba Adriana Puigros, por ejemplo. Es una cantera verdaderamente interesante para analizar la agencia y las formas de organización de las mujeres en esos años, y donde el corte de derecha-izquierda no es quizás el más relevante, o desde mi punto de vista no es el más relevante, pero que efectivamente en términos de la posición política que ocupaban eran mujeres de derecha, algunas, ¿no? Finalmente el asunto de las primeras damas me llevó ahora sí a analizar más recientemente las agendas de las mujeres de las derechas. Yo llegué al concepto de derechas con un traspié enorme porque Waldo Ansaldi se jubiló en el año 2012, y cuando se jubiló dejó de querer postular a los proyectos que subsidia la universidad. Entonces me dijo, mira, yo no me voy a presentar, pero si vos querés armar el proyecto, yo participo, pero yo ya estoy queriendo dejar este ámbito, confío plenamente en lo que vayas a hacer. Entonces yo armé un proyecto y le puse de título Las Nuevas Derechas, lo puse enviar, y cuando me devuelven el archivo PDF se lo mando a Waldo para decirle, mirá, ya lo mandé, es esto, solo para que estés al tanto, y me devolvió un correo larguísimo diciéndome que él no estaba de acuerdo con la categoría Nuevas Derechas, que le parecía que era una afrenta, bueno, una cantidad de cosas, por supuesto justificaba por qué. Entonces las primeras reuniones del equipo de investigación fue discutir por qué no eran nuevas las derechas. Ahí terminamos transando con las derechas actuales, que es como una forma elegante de no meterse en ese fango. Pero bueno, como yo ya venía con mi perspectiva de género y más anclada en los estudios de género, empecé a mirar a las mujeres de las derechas y las agendas de género de las mujeres de las derechas. Para no citar algo de local argentino, quizás les puedo referir a María Laura Chinchilla de Costa Rica, y la vinculación que había en la agenda de derechos de los 90 de las derechas en relación a los cuidados, y cómo eso repercutía en el debate acerca del aborto.
ahí se estaba problematizando eso, por supuesto, estas mujeres que son de la tecnocracia de las derechas neoliberales, tenían toda una artillería, una batería de herramientas para trabajar la agenda de derechos de las mujeres, pero estaban más cerca de lo que podríamos decir contar mujeres y medir mujeres que de problematizar esa agencia de las mujeres como sujetos de derecho. Y finalmente, antes de dejar yo ese tema, porque ya no me estoy dedicando a esas agendas, quisiera nombrar un punto que tiene que ver también con el modo en que las mujeres aparecen en esta posición política de derecha, que es el caso de Yanine Áñez, que es la primera vez en la historia de América Latina que una mujer ejerce la presidencia de un país después de un golpe de Estado. Algo que cuando yo tuve a mi hijo, que me provocó un montón de incertidumbres, iba al pediatra cada 2 minutos porque le pasa esto, porque le pasa lo otro, y el tipo un día me dijo, mira, no tenés que ver por cada cosa que le pasa, vos te tenés que fijar, si hay 2 síntomas, venite, si hay uno solo, no te preocupes. Tenemos a Dina Boluarte, entonces ya no es Yanine Áñez la perla perdida, porque perla no sería la palabra, pero el caso único, ya hay 2. Entonces creo que ahí hay una agenda de investigación para trabajar de qué significa tener mujeres a cargo, al frente de estados, cuando esos estados son responsables de derrocar gobiernos constitucionales. Bueno, y para cerrar, porque dije que ya no me estoy dedicando a estos temas y entonces quiero decir a qué me estoy dedicando. El tema de las derechas y esas posiciones de derecha y las agendas de derechos de las mujeres de las derechas, en 2020, en medio de la pandemia y del encierro, y con la falta de posibilidad de salir a hacer archivo, bueno, de investigar, con internet a mano solamente, y transitando yo mi propia menopausia, empecé a investigar un poco a ver qué podía hacer con eso que me estaba pasando y desde el punto de vista académico qué encontraba yo en las agendas de derechos de las derechas en relación a la menopausia. Me encuentro con un discurso de Theresa May del 2019, un discurso muy acalorado, defendiendo una ley que permitiera las licencias laborales de mujeres transitando la menopausia. Entonces ahí investigué un rato eso, después me di cuenta que me estaba interesando más la investigación sobre qué significa en la agenda de derechos la cuestión de la menopausia, que trae, que le pone como desafío de conocimiento a la investigación social el cuerpo no reproductivo indefectiblemente. Entonces obliga a pensar desde los derechos de las personas menstruantes y de las mujeres en particular como cuerpos que pueden ser tanto reproductivos como no reproductivos y que no tienen opción a ser reproductivos pasada determinada condición biológica. Eso me pareció altamente disruptivo para lo que significaba la investigación en las agendas feministas y es a eso a lo que me estoy dedicando. Pero estoy muy agradecida a mi investigación sobre las derechas, las agendas de derechos de las mujeres de las derechas, porque fue gracias a esa búsqueda que di con Theresa May y pude abrir la investigación hacia otros costados que creo yo ahora son más sociológicos, no tan históricos, pero que se le deben mucho a esta trayectoria de traficar en las fronteras entre la historia y la sociología. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Verónica. Ahora le cedemos la palabra al doctor Ernesto Bojoslavski. Hola, buenas noches. Adelanto que voy a hablar de un tema que me parece horrible, pero estoy muy feliz. Estoy muy feliz a pesar del tema del que quisiera hablar hoy. Estoy muy feliz por volver a Rosario, una ciudad de la cual siempre tuve un prejuicio positivo antes de conocerla. Estoy feliz por volver a la Escuela de Historia de la Universidad de Rosario. No sé si se están vivando o bien. Decía, estoy muy feliz de volver a Rosario, volver a la Escuela de Historia y también de estar en Interescuela. Me imagino que una formación compartida por varios es que estar en este tiempo y lugar es una especie de Facebook en vivo, ¿no? Donde uno se encuentra con un montón de gente conocida que no le recuerda el nombre, que desde hace años la conoces, ¿no? Y es muy lindo, es muy grato y ojalá podamos seguir manteniéndolo. La propia realización de las interescuelas ha devenido un demarcador cronológico, ¿no? Del tipo de, hemos sostenido esta mesa durante 4 interescuelas, nosotros nos conocimos hace 2 interescuelas, y a su vez es un avanzador para el futuro, ¿no? Entonces es eso, para un gremio que se dedica a estudiar escalas temporales no es menor esa dimensión performativa. Gracias por la invitación. Lo que yo quisiera hacer hoy es presentar algunas de las ideas que produjimos Marina, Franco y yo en este librito que salió hace 15 días, que se llama Fantasmas Rojos. Es una historia del anticomunismo en Argentina. Quisiera decir algo sobre qué rasgos, a nuestra entender, tiene el anticomunismo en el siglo XX argentino y por qué algunos de esos rasgos nos ayudan a entender la súbita reaparición, la resurrección del anticomunismo en los últimos años en nuestro país. Estoy hablando del anticomunismo y estoy hablando en algún sentido del responsable, del fundamento ideológico de las mayores violencias estatales y paraestatales que ha tenido este país a lo largo del siglo XX, ¿no? De las violencias de Semana Trágica, de la Patagonia Trágica, de los años 30 y de las 2 últimas dictaduras. Ahora bien, ¿cuáles son los rasgos que ha tenido el anticomunismo argentino? ¿En qué se diferencia respecto de que han tenido otros países en nuestro continente o fuera de él? Yo quisiera defender que tiene por lo menos 5 características. La primera de esas características es que el anticomunismo parece ser aquí menos explícito que en otros lugares. Cuando digo menos explícito me refiero a 2 cosas. En primer lugar, que los anticomunistas no siempre se llaman anticomunistas. Y en segundo lugar, que muchos de los que se llaman anticomunistas son otras cosas, ¿no? Y a veces son más cosas. Hay otras prácticas que son más importantes que perseguir a los comunistas realmente existen. Entonces, recurrentemente el anticomunismo argentino se presentó recubierto, encubierto de otros discursos y con otras designaciones. De hecho, hasta los años 60 no se generaliza el uso del término anticomunista como un nombre propio, ¿sí? Hay una comisión popular contra el comunismo en los primeros años 30, pero es recién en los años 60 que aparecen organizaciones que se dan ese nombre. Muchas de estas organizaciones anticomunistas en realidad son sobre todo anti-peronistas, ¿sí? Dedican mucho más esfuerzo a eso. Por otro lado, muchas figuras políticas, muchas organizaciones que se dicen lanzadas a la acción contra el comunismo internacional, en realidad tenían intenciones bastante más concretas y dirigidas contra sujetos, diría yo, más acotados, y en todo caso contra sujetos que no eran y no querían ser comunistas. Anarquistas, socialistas, hippies, peronistas, o incluso contra sujetos no políticos, ¿sí?
consumidores de marihuana, gays, vecinos sospechosos, maestros, etc. Entonces, la acusación de comunismo ha sido recurrentemente utilizada como una acusación dotada de cierta legitimidad, pero para perseguir actores que de otra manera sería difícil, ¿no? Lo que ha mostrado Alejandro Kaczynski sobre la persecución en la forestal en el 24, ¿no? Supuestamente ingresan para detener allí uno de los tentáculos de la Tercera Internacional y lo que les interesa es acabar con el sindicato local. La persecución en el 31 de los conservadores contra la petrolera soviética, contra Yulian Dor, efectivamente parece parte de la lucha contra la Unión Soviética, pero simultáneamente es una lucha concentrada en el abogado de la petrolera, que es Honorio Pueyrredón, el candidato radical a las elecciones bonaerenses del 31. El anticomunismo de Frondizi, del 59, 60, ¿no? La verdad es que ha sido mucho más usado para endurecer la represión sobre los peronistas que sobre los comunistas. Ese es el primer punto. El segundo rasgo, el polimorfismo. El anticomunismo ha mostrado una pavorosa capacidad para adaptarse, para designar enemigos, para estigmatizar enemigos y sujetos muy distintos a lo largo del tiempo. La etiqueta de comunista, de marxista, fue el instrumento simbólico, el instrumento ideológico proyectado sobre grupos de los cuales se predicaba una enorme peligrosidad extrema para la vida nacional, ajenidad a la nación. Entonces, la etiqueta era una manera de producir enemigos. La variedad de enemigos identificados, de perseguidos como supuestos comunistas, fue muy grande. Anarquistas, anarcosindicalistas a inicios del siglo XX, luego desde ya el Partido Comunista, las organizaciones afines, estudiantiles, de mujeres, intelectuales, los trabajadores rurales en los años 20, la resistencia peronista, las ligas campesinas en los años 50, desde ya las organizaciones armadas a fines de los 60, 70, los maoístas, los hippies, las mujeres con minifaldas, las monjas, los seminaristas encolumnados detrás de las lecturas liberacionistas, docentes y estudiantes secundarios, el Frente de Liberación Homosexual después de 1971, los militantes de derechos humanos en los años 80. Todo aquello efectivamente fue tildado de comunista. En ese sentido, la etiqueta da cuenta de una manera de designar el peligro, antes que un sujeto unificado. Una manera de designar el peligro que supone los proyectos alternativos, las limitaciones sociales, sindicales, a un orden autoritario. Una manera de designar las amenazas a la vida social, cultural y religiosa establecida. Con el tiempo, el comunismo fue el nombre político del enemigo. Con el tiempo, ese enemigo se tornó cada vez más difuso, más generalizado, simultáneamente omnipresente e invisible, escondido. Todo aquello que representaba un desafío de orden. Tercer punto, el anticomunismo es una criatura policlasista. Todos sabemos que no nació así. Efectivamente, el primer anticomunismo es las emociones de aquellos que han sentido amenazas en el conflicto social. El origen es profundamente antiplebeyo. Al inicio del siglo XX, el anticomunismo es también odio, desprecio hacia lo popular. En esos momentos, efectivamente, en las primeras 3-4 décadas, sectores populares, obreros, ya sea de origen inmigrante o no, comenzaban a ocupar la escena política, a demandar derechos y a veces de manera violenta. Ese sentimiento de amenaza al orden social, de amenaza a las jerarquías, se hizo fuerte especialmente en dos instituciones que se decían defensoras de la nación o incluso creadoras de la nación, la Iglesia y el Ejército. Esa dimensión plebeya no desapareció con el peronismo, de hecho se fusionó, y las voces más intensas del anticomunismo se fusionaron también con las voces del antiperonismo, que eran más visceralmente clasistas.
el desprecio por las formas de la política popular, del consumo popular. Ahora bien, esa es una tradición de anticomunismo, no podría decir de élite o antiplebeyano. Hay otro anticomunismo que es el que marcó hace ya 10 años Omaracha, es un anticomunismo popular, un anticomunismo que tiene su base en el peronismo, y este es un rubro sobre el cual quisiera decir algo al final, porque creo que es el pantano en el cual estamos chapoteando en estos tiempos. Ese anticomunismo de élite que yo señalé se unió en los años 40 con el anticomunismo popular, de raigambre. Ese anticomunismo peronista, en las bases, también repudia el conflicto de clases, también repudia la lucha de clases y propone la existencia de un pueblo cuyos enemigos solo pueden venir de afuera, no necesariamente del exterior del país, pero sí de afuera de ese pueblo imaginado como trabajador. No es de ninguna manera un anticomunismo violento el del primer peronismo, y por lo que sabemos es mucho más intenso entre las dirigencias sindicales que en las bases. Ahora bien, en los años 60 y en los años 70 ese anticomunismo adquiere claramente un carácter mucho más conservador, adquiere un carácter incluso mucho más violento, al punto de que consiguen a inicios de los años 70 espacios por lo menos de conversación y a veces de fusión con el anticomunismo, que tiene un tono mucho más antiperonista. Cuarto punto: predominio, en el caso del anticomunismo, de la estrategia represiva por sobre la integradora. Nosotros suponemos que el anticomunismo efectivamente tiene una dimensión evidentemente coactiva, represiva, pero tiene una que también es productora, que pasa por la generación de identidades más amplias que la clase, que pasa por la producción de una legislación social, de legislación laboral, la formación de un estado de compromiso. Lo que es posible percibir en el siglo XX argentino es que en general lo que predomina es la tentación y la ejecución represiva. Y esto en coincidencia con la aparición de la fiebre anticomunista en diversas partes del planeta. Así hay claramente coincidencia en por lo menos tres periodos. El primero es el momento del miedo rojo, entre el 19 y el 21, el 22, es un momento global de miedo de la posibilidad de que se expanda el horizonte soviético, ¿no? El impacto de la revolución rusa. Hay episodios de contagio del miedo rojo, hay recurrentes episodios de represión en Estados Unidos, en Europa Occidental, en Europa Oriental, en Brasil, en Chile. Entonces, hay una suba general de la temperatura del planeta. El segundo momento es los años 30, donde también hay un pico de anticomunismo, en muchos casos expresado en regímenes dictatoriales abiertamente anticomunistas, centralmente anticomunistas en Europa y en América. Y el tercer momento es desde fines de los 60 y durante los años 70, un momento también de entronización de regímenes militares con un nivel y un tipo de autoritarismo desconocido hasta entonces, y con una legitimación que es esencialmente anticomunista, que coloca en el centro de su argumentación, de su legitimación, el anticomunismo. Entonces, en esos tres momentos uno podría decir, bueno, Argentina está en sintonía. El único momento en el que parece ocurrir algo distinto resulta paradójico, que es en el inicio de la Guerra Fría, entre el 46 y el 48, momentos en los cuales se aprueba legislación anticomunista en Chile, en Brasil, en Perú. ¿Sí? En esos momentos, aquí lo que empieza a predominar es la estrategia de integración. Es una estrategia que, sin renunciar al comunismo, lo que procura, lo que busca es una forma de absorción del conflicto social o la producción de lo que Omaracha también llamó el buen capitalismo. Entonces, aquí el gobierno peronista hizo una inversión estratégica, económica muy grande por la producción de ese buen capitalismo,
es una estrategia que, como bien sabemos, fue acompañada por una intensificación también de la vigilancia y de la persecución sobre los sindicatos ligados a PC. Esa vigilancia siguió, se intensifica en el 43 y sigue en pie por lo menos hasta el final de esa década, cuando parece evidente que el PC ha perdido la batalla por el control de los sindicatos, ¿no? Pero en todo caso, yo diría que esa batalla la gana mucho más la economía que la policía. Quinto punto. Vale la pena tener la gran distancia que hay entre la intensidad del anticomunismo y la amenaza a la organización. Entonces, yo creo que estamos ante un caso de un anticomunismo fuerte comparado con un nivel de amenaza que no tiene en absoluto esa intensidad. Quiero ser preciso para que después me peguen, pero poco. Lo que yo quiero decir es que hay una gran distancia entre las representaciones anticomunistas del conflicto y lo que de verdad pasa. No estoy diciendo que nunca existe amenaza, pero hay una gran distancia entre las representaciones anticomunistas de lo que es el PC, de las intenciones del PC, de las capacidades del PC y el despliegue de los mecanismos represivos y preventivos. En ese sentido, el anticomunismo argentino nunca tuvo que enfrentarse a una fuerza político-partidaria que le disputara la posibilidad real de llegar al poder por la vía armada, si fue el caso de distintos países en América Central, o por la vía electoral, como fue el caso de Chile, como fue el caso de Italia, como fue el caso de Francia. Sí hay, efectivamente, momentos en los cuales la amenaza parece tener un tono mucho más elevado, ¿no? Pienso efectivamente en la conflictividad después de la Primera Guerra, pienso en los momentos de fortalecimiento del sindicalismo comunista a mediados de los años 30, el peso que tiene el PC en el mundo de la cultura, del periodismo universitario, de los años 50, los años 60, los desafíos armados, los 60, los años 70. Ahora bien, entre comunismo, entendido así, vaporosamente, entre comunismo y anticomunismo no hay espejo. Entre comunismo y anticomunismo no hay fuerzas equivalentes. Entonces, aquí es clave considerar el poder que tienen las construcciones fantasmagóricas del anticomunismo. Y con esto termino, señalando el poder que tienen estas construcciones fantasmagóricas del anticomunismo sobre la vida política argentina. Yo creo que efectivamente hoy estamos viviendo la que puede ser la quinta ola de anticomunismo, la quinta en un poco más de un siglo. Con la particularidad de que es una ola que no se concentra en las élites. Es una ola que tiene un nivel de cobertura, de capilaridad, que nos dejan ver, entre otros, los trabajos de Melina Vázquez sobre la masificación de una cultura política de derecha, juvenil, popular. Y lo que vemos entonces es la aparición la construcción de un enemigo dentro del cual uno puede, o se suele señalar, el marxismo cultural, quienes quieren la enseñanza de educación sexual integral en las escuelas, quienes defienden la idea de que hay un cambio climático, quienes utilizan la E, quienes defienden el uso de la corrección política. Esto es, creo yo que lo que tenemos enfrente es una manera de imaginar el conflicto social. Es una manera de imaginar el conflicto social que supone que enfrente lo que hay es un enemigo irreductible, cargado de connotaciones morales negativísimas, pero sobre todo irreversibles. ¿Sí? Es un enemigo que es imposible de absorber, en definitiva. Es un enemigo sobre el cual es legítimo expresar una voluntad de supresión
por una no de aniquilamiento, pero en todo caso una carga de estigmatización que es poderosísima. Y vale la pena recordar, con esto termino, que el anticomunismo está asociado siempre a los mayores niveles de violencia física y simbólica que ha tenido este país desde hace 100 años. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Ahora, para cerrar, Martín Vicente. Gracias, Matías. Muchas gracias por la invitación. Al revés de lo que dijo... Y pasa siempre al revés, yo hablo a los gritos. Ahí está. Bueno, ahí está, baja. Ustedes me influencian para mal, yo hablo a los gritos porque ustedes hablaban muy despacio. A diferencia de lo que dijo Ernesto, Rosario para mí siempre estuvo muy cerca porque pese a que ahí ven Tandil y Mar del Plata, yo soy de Escobar originariamente, con lo cual fui siempre cercano y me gusta mucho estar acá, agradezco muchísimo la invitación y para mí es un gusto estar con dos colegas, pero me da un poco de pudor hablar después de ellos porque es como tocar, no voy a decir después de los Rolling Stones porque hay una cuestión etaria que quizá suena un poco fuerte, pero es tocar después de gente muy consagrada en esos festivales y siento sino que el público se va, así que por eso empiezo a hablar fuerte para que se queden. Voy a hablar a la luz de tres ejes que en los últimos años estuvieron puestos en el centro del debate público, político y cultural sobre las llamadas nuevas derechas. El primero de los puntos es efectivamente la idea de la etiqueta, de la categoría, del concepto, llámenlo ustedes como quieran, nueva derecha. La segunda es el lugar que tiene en la conformación de ese nuevo bichito en el zoológico político, la juventud. La juventud a la luz de las industrias culturales y de las llamadas batallas culturales. Y finalmente, una tercera cuestión que aparece que es cómo estas llamadas nuevas derechas fusionan perspectivas derechistas que durante mucho tiempo convivieron en una tensión muy fuerte. Y lo voy a hacer a la luz del recorrido histórico que han tenido estas derechas centralmente en la Argentina y centralmente en la familia que para mí es la derecha que manda, la liberal conservadora, pese a que la nacionalista sea más estudiada, más vivaz en sus expresiones y digámoslo todo, más divertida para estudiar, porque efectivamente la gente que dice hay que matar a los judíos es más entretenida que la que dice hay que respetar a la Constitución, que tiene un tono bastante aburrido. Dicho esto, claro, bueno, yo no. Quiero enfocarme a la luz de tres cuestiones, también en el ciclo de cómo pensar estos temas. Dos autores que lamentablemente no están traducidos acá, uno que es Orina Katru, que tiene una idea que es que el liberalismo, no el originario, sino del siglo XIX y de ahí en adelante, cada vez que se ve bajo asedio, bajo acecho, hace un giro conservador que le permite dialogar con otras expresiones derechistas y tomar parte de ese bagaje político-cultural. El segundo es Samuel Moyn, un autor que planteó en los últimos años que el liberalismo de posguerra, que es el que da nacimiento a lo que nosotros genéricamente llamamos el neoliberalismo, es un liberalismo contra sí mismo, un liberalismo que da vuelta todas sus raíces, todos sus valores y que uno debe pensar el neoliberalismo en la escala histórica del liberalismo, pero pensarlo como algo que es una suerte de rebelión interna. Y a la luz de esta idea de rebelión, a George Nash, un autor conservador él, que tiene la idea que efectivamente a partir de los años 50, también en la época de la Guerra Fría, lo que él llama la rebelión conservadora americana, pero que la hace extensiva a varios puntos del planeta, tiene que ver con esta idea de fusionismo, de articulación entre distintas derechas, pero fundamentalmente esta articulación se basa en un carácter rebelde. Ahora voy a retomar esto. Los puntos que quiero recorrer son 4 momentos históricos donde, y acá viene mi hipótesis, la centralidad que tiene la juventud en cada momento de transformación donde aparece la idea de nueva derecha es porque esas juventudes son las que primero se montan en las transformaciones sociotécnicas de las industrias culturales y forman su cultura y su lugar de identidad juvenil desde ese punto, y eso tiene un lugar central en la historia de las derechas. El primer momento es, por supuesto, el desenlace de los años 20, los famosos Roaring Twenties, la era del jazz, los años locos, ese mundo de la primera posguerra, donde en Argentina vemos la conformación de una suerte de división donde desde el mundo del socialismo, del radicalismo, de la democracia progresista, se empieza a hablar de nueva derecha.
Una nueva derecha que tiene más que ver con los tonos tradicionalistas, nacionalistas, excluyentes, que con la tradición liberal conservadora tutelar del siglo XIX. Y efectivamente, para esos políticos intelectuales, ahí había una nueva derecha. En torno del crecimiento de esa nueva derecha, lo que vamos a encontrar es que el punto que hace que converjan nacionalistas y liberal conservadores que poco antes estaban compitiendo por el espacio, que estaban criticándose entre sí, es el golpe contra Hipólito Yrigoyen, pero que sin embargo ese golpe supera a las derechas porque tienen actores que provienen de otras tradiciones políticas. Lo que sin duda ocurre, sin embargo, en esa convergencia es que se fijan una serie de patrones que van a recorrer largamente el siglo XX. En primer lugar, que las críticas entre liberal conservadores y nacionalistas reaccionarios se ponen en torno a una serie de ejes que tienen que ver con lo social, lo cultural y lo político. Básicamente los nacionalistas acusan a los liberales de ser democratistas, es decir, de ir en contra de las verdaderas autoridades, de ser pluralistas, es decir, inocentes frente a la amenaza finalmente del comunismo, de ser cosmopolitas, que se traduce como vendepatrias, y de ser contrarios a las tradiciones culturales y fomentar una cultura política frívola. Los liberal conservadores, contrariamente, acusarán a los nacionalistas de autoritarios, de cerriles, de teluristas, pero la cuestión es que tras el golpe del 30, que lleva a cabo un general prusiano, como Uriburu, en su gabinete, Federico Pinedo, que viene de ser socialista y que viene de leer a lo que ya podemos llamar nosotros el neoliberalismo centralmente, cuenta, Federico Pinedo en sus memorias, en tiempo de la República, que él convence a Uriburu, y cito literal, de no llevar a cabo un gobierno fascista corporativista, contándole la teoría de la democracia de von Mises, uno de los padres del neoliberalismo. Esto habla muy fuertemente, primero, del ego de Pinedo, que tenía 30 años y que cree que convence a un general golpista con una locución teórica, pero básicamente de las relaciones entre neoliberalismo, golpe y democracia en la Argentina muy tempranamente, y del diálogo que puede tener la teoría neoliberal con los actores nacionalistas. Y efectivamente, ese momento de los 20 y de los 30 tiene en las juventudes actores centrales. Solemos en general mirar las juventudes que se acercan a los fenómenos de fuerza, a los movimientos corporativistas, a las juventudes fascistas, pero no olvidemos que son los años del vitalismo juvenil orteguiano, que en la Argentina y que en América Latina tiene una fuerza impresionante. Y son los años donde industria popular barata de publicaciones, radio, cine, fomento en la Argentina de experiencias de multimedios a la norteamericana, dejando de lado lentamente el modelo francés, y efectivamente ahí la juventud tiene un protagonismo. Yo quisiera marcar entonces este primer mojón en el recorrido para ver la convergencia entre transformación de las derechas, señalamiento desde afuera de que existe una nueva derecha y rol de la juventud. Segundo momento, la Guerra Fría. Efectivamente, la Guerra Fría es un marco de transformaciones para las derechas a nivel internacional, pero que no se agota allí. Yo diría, un poco en diálogo con Ernesto, la perspectiva anticomunista de la Guerra Fría pone también en un plano muy central a una mirada anticomunista que también es de izquierda, las izquierdas antiautoritarias, las que vienen del trotskismo, las que son anarquistas, los movimientos reformistas, los socialdemócratas también tienen su propio anticomunismo, que en gran parte comienza a encontrar lugares de articulación con muchos de los actores de la derecha. Generalmente y elegantemente eso le llamamos think tanks, pero en ese momento se llamaban de otra manera, pero son lugares de convergencia y de circulación. Que en el caso argentino, el asedio a la democracia, ese liberalismo bajo asedio, ya no tiene solamente que ver con el par dictadura-democracia. En parte porque desde los 30, una parte del liberalismo conservador asume que hay algo distinto a la democracia, que no es necesariamente la dictadura, que puede ser un momento comisarial, romano y una forma de ordenar y salir y seguir el partido, como había demostrado el general Curto, sino que lo contrario es el totalitarismo. Y este es el debate que cruza el siglo XX y es el gran ordenador de las relaciones internacionales y conceptuales, que es el debate sobre el totalitarismo. Si uno mira cómo van llegando esos debates a la Argentina, el primer momento de llegada son en aquellos años 20, cuando los exiliados del fascismo italiano llegan a la Argentina, forman diarios, revistas, uniones, para circular ideas antifascistas y antitotalitarias. Pero en el marco de los 40 y 50, el antitotalitarismo argentino va a tener una pata claramente anticomunista popular, como dijo Ernesto
en el peronismo, pero más fuertemente va a tener una pata antiperonista y antipopulista. Y el término populismo está muy fuertemente colocado en los años 50, puede ser un concepto y puede ser un insulto, puede ser una forma de llamar a fenómenos muy distintos y puede ser una clave de búsqueda académica, pero lo que sin duda aparece es la traducción muy rápida de pensadores de las derechas liberal conservadoras internacionales que están pensando en torno a la idea de totalitarismo. Jeremiah Talbot con La democracia totalitaria, un libro que se escribe en el 52 y que en la Argentina se edita en el 56 en el contexto de la Revolución Libertadora, con lo cual hace ecos inmediatos con la experiencia peronista y efectivamente es reseñado en las publicaciones antiperonistas como un modo de indagar, sin que lo supiera el autor, sobre la experiencia peronista. Las dos miradas epocales fuertes en torno a la expansión del neoliberalismo, uno diría centralmente el anticonstructivismo y el antiintervencionismo de Hayek, y uno diría, de hecho, en el 55 el maestro de Hayek, el propio Mises, en una de las reediciones del socialismo dice experiencias socialistas keynesianas como la de Juan Perón en la Argentina. Con lo cual, para los lectores de Hayek, como Alberto Venegas Lynch, el padre del prócer, era miel en sus oídos y efectivamente es uno de los grandes creadores de esas dinámicas de think tanks entre Estados Unidos y la Argentina. Pero la otra es la idea que llega de la mano de Popper de los enemigos de la sociedad abierta. Y efectivamente esas ideas van a alimentar un anticomunismo liberal que piensa el pluralismo de los vínculos de la Argentina con un mundo occidental, que uno podría decir lentamente va a ser infusionado por un vocabulario cercano al de la doctrina de seguridad nacional. Es decir, en este momento tenemos una suerte de juego entre cataléctica pro mercado y validación de las democracias como modelos ordenancistas. ¿Qué pasa con la juventud en ese momento? Como todos sabemos, los 60 son la era de la juventud, el momento donde históricamente hay una separación entre qué es ser niño y qué es ser adulto, pero en general esos años, como decía un protagonista de esos años como Abelardo Castillo, fueron mirados como una época de Beatles, amor libre, marihuana y mafalda, mientras que fueron también los años de una represión cultural fortísima, y yo agregaría, fueron los años donde, por un lado, hubo una nueva expansión del modelo modernizador de la prensa gráfica que traducía a una clase media las ideas de las revistas norteamericanas como Time o Life, de las europeas como Paris Match, el modelo donde también se adaptaban las llamadas formas del nuevo periodismo de Rolling Stone o de la revista Playboy, Primera Plana, Panorama, Confirmado, que son lugares donde se va creando una figura que es el ejecutivo exitoso y que es una forma de mostrar el otro rostro de la juventud. Si Primera Plana se podía burlar, como bien lo mostró Ernesto, de los anticomunistas argentinos y llamarlos básicamente bufados, al mismo tiempo podía elogiar una idea muy habilitada desde la derecha liberal conservadora y neoliberal de estos jóvenes emprendedores y ejecutivos. Es decir, el ejecutivo como un ejemplo de modernización capitalista y del actor del desarrollo que Argentina no encuentra ni con democracia ni con golpes. Son esos años también los años donde en los Estados Unidos una serie de desencantados con las izquierdas va a decir: las izquierdas ya dieron todo lo que tenían para dar, las izquierdas nos están mintiendo con lo que pasa en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, las izquierdas son finalmente el gulag del estalinismo, vamos a la derecha. La revista The National Review, que se forma por una serie de intelectuales desencantados de la izquierda, va a tener en su principal abanderado a Frank Meyer. A diferencia de la mayoría de sus colegas que venían del trotskismo, Meyer venía del Partido Comunista Norteamericano. Y Meyer va a decir: hay que llevar esa llama militante de la izquierda a la derecha, pero que tiene que ser una derecha que no sea la derecha del establishment del Partido Republicano, de los grandes medios de comunicación, del gran empresariado. Tiene que ser una derecha rebelde, porque todo lo demás es, y así dice Meyer, una casta. Y efectivamente, a partir del éxito de The National Review, el meyerismo, que es el gran promotor de esta idea de fusionismo, Meyer va a decir: podemos ser libertarios conservadores o conservadores libertarios, no importa el orden de los factores, no altera el producto, va a tener sucesivos rompimientos por derecha. El primero es el de Ayn Rand, la novelista y ensayista, que es una de las pocas recomendaciones literarias que Mauricio Macri ha hecho en su vida pública. Es probable. Y la segunda es de alguien que ya rompe no solo con el grupo de Meyer, sino con la escisión de Ayn Rand, a modo casi de secta, que es Murray Rothbard,
el economista que según Javier Milei le cambió la cabeza. Y efectivamente en esas rupturas lo que encontramos es que las acusaciones de los que se van es: ahora ustedes son la casta, ahora ustedes se vendieron. Hay una idea valórica siempre rebelde sobre las derechas. Dejo esto en stand-by, lo recupero después. Tercera etapa que quiero marcar, los años 90. La etapa postdictatorial de América Latina, caracterizada al mismo tiempo por la consolidación relativa de las democracias y las reformas pro mercado. Ya no se trata, para quienes promueven la democracia liberal conservadora de mínima, de las amenazas que vienen de afuera, ni de la amenaza de la democracia totalitaria que desde adentro puede generar el alien que se la coma, sino de lograr, como decía en la última dictadura José Alfredo Martínez de Oz, cambiar la mentalidad. Y Martínez de Oz se va a congratular de su batalla en pos de estas ideas de la libertad cuando diga: aparece el presidente inesperado, que no es el Kirchner de Nathan, son el Menem. Y Menem mismo va a llamar a no quedarse en el 45 al peronismo. Lo que vamos a encontrar en el pico del menemismo es que Martínez de Oz, Alzogaray, que se suma al gobierno, el propio Menem, Dromi, que es el autor de la ley de reforma del Estado, luchan, junto, por supuesto, con el propio Cavallo, a ver quién es el padre del modelo, el padre técnico, el padre teórico, el padre inspirador. Lo que sin duda ocurre en estos años es que la fusión se da entre una familia liberal conservadora, que ahora está hegemonizada por las ideas neoliberales, y yo digo acá, el neoliberalismo es una serie de políticas, pero básicamente es un proyecto ético-político. Un liberalismo conservador que pierde su antiperonismo y un peronismo menemista que pierde su antiliberalismo. Efectivamente, el abrazo de Menem con Isaac Rojas es la gráfica argentina de la caída del muro de Berlín. Y efectivamente en esos años, lo que comienza a aparecer en aquellos Estados Unidos de los think tanks y de la rebelión conservadora es la idea, por la vía del conservadurismo con Samuel Huntington, por la vía del liberalismo con Lawrence Harrington, un autor que sí se traduce, se leyó muy poco, pero acá lo leyó y lo circuló muy bien Mariano Grondona. La idea, decían ellos dos, de que los valores importan, una suerte de perspectiva weberiana para pensar la democracia. Momento de los 90 donde además hablamos, en general desde la teoría francesa, del nuevo espacio público, o desde la teoría norteamericana de la época del marketing político. Lo importante es que también son años de transformación en las industrias culturales que nos van a dar la sociedad en red que propone Internet a partir de su masificación en el año 96, en el caso argentino. Son los años también donde, desde la propia cultura adulta de la política, se juega a ser joven. Menem es el presi, Menem promueve el voto a los 16 años convencido de que va a ganar en esa franja etaria. Son los años donde hablamos popularmente de las cirugías de X o Y para verse más jóvenes. Y efectivamente son, sin embargo, los años donde se construye la figura del Golden Boy exitoso en los mercados, donde van a Harvard, el propio Redrado, que es el ejemplo del Golden Boy, pero Marcelo Longobardi como creadores de la revista juvenil de economía Apertura. Pero son también, como bien muestran los trabajos de Matías, los años donde un montón de jóvenes nacionalistas, tradicionalistas, reaccionarios encuentran paradójicamente en la cultura globalizada lugares para construir su identidad y encontrar compañeros. Los salones de tatuajes, los lugares de videojuegos, las teorías que vienen de Francia y de la nueva derecha de Alain de Benoist desde los años previos. Y yo diría, en esos años hay que mirar también otra cuestión, que es el inicio de un debate sobre los telepolíticos, que incluye a Menem, que incluye a Fujimori, que más tarde incluirá a Bucaram e incluso al propio Chávez. Y llego al último punto, que es la actualidad. Efectivamente, si en los 20 se hablaba de esa nueva derecha que era diferente a la liberal conservadora, si en los 60 la nueva derecha era el fenómeno fusionista, y si en los 90 la nueva derecha era el abrazo entre el peronismo y el antiperonismo, que hacía que todo lo que esté por fuera de eso pareciera progresista. En los 90 era progresista Morales Solá, recordarán. En la actualidad, la idea sobre nuevas derechas circula previamente el momento que quiero marcar, pero sin duda tiene un boom con el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos en 2016, otro mojón con el triunfo de Jair Bolsonaro, y ni hablar con el caso de Javier Milei en la Argentina. Ahora bien, ¿qué tiene de nuevo esta nueva derecha en ese momento? Por un lado,
que hay continuidades entre la mayoría de los fenómenos internacionales. Por ejemplo, la inmigración vista como problema. Eso en Argentina no está. De hecho, Milei elogia a la inmigración por su fuerza popular de mercado, tiene contactos muy cercanos con la inmigración venezolana antichavista y no hay un discurso xenófobo, por lo menos no en el primer plano. Pero hay otras novedades. Pensemos en los casos europeos, el homonacionalismo, la idea de que van a venir los islámicos a matar a los gays. Entonces debemos cerrar las fronteras para ese credo. Lo mismo es el femonacionalismo, van a venir a atacar a las feministas que nosotros toleramos porque defendemos una serie de valores. Eso tampoco está en el caso argentino. Entonces uno podría decir, en esa nueva derecha, la Argentina tiene ciertas particularidades. Déjenme avanzar un poquito. ¿Qué tienen, sin embargo, en común todas estas nuevas derechas? El discurso anti-establishment. Incluso Trump, que era un millonario, podía presentarse como alguien distinto al establishment. Bolsonaro, que era un tipo que hacía 30 años tenía una banca, podía presentarse como anti-establishment. Y Javier Milei, que trabajó en muchos de los grupos empresarios más importantes, que era una figura del rating televisivo, podía presentarse como anti-establishment. Lo que se transformó fue que se retomó aquella idea de los 60 de qué es el establishment. Y el establishment es el progresismo, lo políticamente correcto. Y ahí están los años 90 de por medio, cuando se hablaba de el neoliberalismo progresista, la tercera vía de Clinton y Blair, del triunfo global de lo políticamente correcto. Efectivamente, la Libertad Avanza tiene en común con estas otras derechas su activación anti-establishment contra lo políticamente correcto, que en los casos más extremos llegan a proponer la existencia de un totalitarismo de lo políticamente correcto, una suerte de totalitarismo cultural soterrado, para ver que ese gran debate del siglo XX efectivamente vuelve a estar entre nosotros. Y efectivamente, cuando se miró la cuestión de la juventud, siendo estos los años del teléfono inteligente, para resumir las transformaciones sociotécnicas, el uso de la memética, la aparición de las redes con personajes que pueden ser trolls, el uso de bots, y como hablábamos hoy en la mesa más temprano, la agitación derechista en redes en la Argentina no empieza por la juventud, empieza por personas que desde Facebook militaban cercanas al universo de Juntos por el Cambio y no tenían mayor experiencia política. Pero sí hay una traslación de esa cultura de redes a las industrias masivas. Piensen ustedes en el uso de la noticia clickbait que hacen los diarios. Hace clic para saber quién es el futbolista que erró este gol impresionante. O el uso de la cultura influencer. Le pasamos a dar una columna semanal a El Presto. ¿Sí? Es decir, que hay, a diferencia de los otros momentos, una traslación del uso de lo sociotécnico desde abajo hacia arriba. Y eso marca una diferencia cultural fundamental. ¿Por qué? Porque ayuda a carcomer esas formas de autoridad progresistas, dirá Milei, políticamente correctas, dirán otros. Y ayuda además al giro de lo que muchas de estas nuevas derechas llaman su mal gusto validante. Puedo hablar del culo del mandril y qué. Puedo decir que los inmigrantes se comen a tu gato y a tu perro y que algunos dirán eso es una operación populista. Yo creo que hay algo más profundo que ponerle la etiqueta de populista a todo. Y finalmente, la idea de cómo aparece el fusionismo en estos años. Voy a contar una anécdota, por el libro que sacamos por Siglo XXI está entre nosotros, tenemos acceso a muchos de los WhatsApp de los chicos libertarios, y algunos, habiendo leído el texto que escribimos con Sergio Morresi, que habla de la idea de fusionismo, dijeron, en un WhatsApp y nos lo pasaron, tenemos que ser, como dice Vicente y Morresi, tenemos que ser fusionistas. Yo dije, caramba, pasé de ser un analista a ser una suerte de ideólogo, no eres de la idea. Pero efectivamente lo que vi es que les hizo mucho sentido, como se dice ahora, la idea del fusionismo y que podían articular a diferentes derechas sobre una idea que, sin embargo, es de la propia propuesta de Javier Milei doctrinaria, liberal libertario, rothbardiano, con horizonte anarcocapitalista, algo que cuando aparecía Milei hablándolo en televisión dejaba todo con los ojos abiertos. Y acá cuento una anécdota personal. En 2015 estaba Javier Milei en una de sus primeras apariciones televisivas diciendo la diferencia entre cosmos y la galaxia de Hayek. Y yo lo texté a Morresi y le digo, poné la tele que hay un flick hablando de la diferencia entre cosmos y la galaxia. Has recorrido un largo camino, muchacho, pero breve. Lo que me interesa marcar, el efecto fusionista tiene al mismo tiempo una fuerza desde abajo hacia arriba. Hay una organización activista y militante de los seguidores de Milei que leen a Mises, que leen a Hayek, que leen a Rothbard,
Y no hay que dejar de lado que este liberalismo doctrinario, libertariano, como lo llama el propio Milei, ha incorporado paulatinamente ideas conservadoras, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con familia, ideas integristas en lo que tiene que ver con la perspectiva religiosa que tiene Milei, e incluso mesiánicas con su idea sobre las fuerzas del cielo o su perspectiva sobre el Estado de Israel. Discursos nacionalistas, en muchos casos Javier Milei habló de la causa Malvinas en tonos muy parecidos a los de Gómez Centurión, si bien en ese caso fluctúa, y yo diría, esto es muy importante, la incorporación de una agenda nacionalista subnacional, que es la que comparte con muchos gobernadores del peronismo y del radicalismo, donde hubo campañas en la elección de 2023 que ponían como centro una posición política contra el AMBA y sus subsidios. Es decir, Milei permite recoger en sí mismo la tradición de contacto, confluencia, pero también tensión, pensemos en su relación con Villarroel, histórica de las derechas internacionales y locales, permite converger este movimiento de abajo hacia arriba de las juventudes de las derechas y tiene clarísimamente en las transformaciones socioculturales y de las industrias culturales una de las patas muy poderosa, yo diría tan poderosa que hizo que algunos colegas se confundieran y dijeran Javier Milei es el candidato de TikTok. No, Javier Milei también hacía actos con un megáfono gritando "suros hijos de puta", que son actos ideológicamente más duros que los del FIT. Para cerrar, una cuestión latinoamericana. ¿Qué hay también de novedad en la cuestión de la libertad de avanzar? Que América Latina está pensada desde el mileísmo como un eslabón en la cadena mundial de una identidad derechista. No importan tanto las diferencias, el Milei promercado con el Trump proteccionista, sino el contenido de esa batalla cultural. Y en esa batalla cultural, nosotros, los académicos, los productores culturales, los encuestadores, los periodistas, ensobrados todos, tenemos un lugar muy determinante. No porque lo hayamos elegido nosotros, sino porque es una agenda que nos precede. Por ende, lo último que quería decir en torno a esto es, a la hora de mirar este fenómeno, vale hacerlo en perspectiva internacionalizada, vale hacerlo en perspectiva histórica, pero no pensar que se está repitiendo la historia y que toda novedad es necesariamente nueva en sí misma. Muchas gracias.